que entre más gente hay, entre más gente circula, más circula el virus, ¿ya? Y eso hay que tenerlo como súper claro. Por lo tanto, lo que se ha visto internacionalmente es que una forma de controlar la explosión de casos es disminuyendo la circulación del virus. Y una forma de disminuir la circulación del virus es disminuyendo la circulación de gente. Por lo tanto, las medidas que han tomado los países extremas es, en el fondo, es cerrar, apagar, digamos, el interruptor de la ciudad. Esto quiere decir que, en el fondo, si usted apaga la producción, si usted apaga la circulación, si usted cierra los trabajos, cierra los malls, cierra los cines, cierra los bares, cierra la circulación de las personas dentro de la ciudad, disminuye extremadamente. ¿Qué es lo que pasa en un feriado? No sé si han salido a Santiago, a Santiago, o los que vivimos alguna vez en región, en un feriado no pasa absolutamente nada. Eso genera una disminución crítica de la circulación del virus y por lo tanto la probabilidad extrema de contagiarse. Doctor. Y por lo tanto este aumento explosivo de casos. Doctor, lo que tenemos que recordar es que lo que queremos... Perdón. Te habla el alcalde Lavín, acá te quiere preguntar algo. Te habla el alcalde Joaquín Lavín, que te quería preguntar una cosa, doctor, sí. que es que en el fondo cuando tú hablas de cierre de ciudad, yo entiendo lo que estás diciendo, pero ¿te refieres a llegar a situaciones como las que vive Italia en el sentido de pedirle a las personas ya que se quieren una cuarentena total en una ciudad? O sea, que no salgan de sus casas. A eso, salvo obviamente, personas que tengan un salvoconducto, situaciones similares a las que estamos viendo que está pasando en Europa. ¿A eso te refieres? Claro, lo que nos referimos, probablemente más que el toque queda en sí, es en el fondo es disminuir la probabilidad o la necesidad de que las personas tengan que movilizarse durante la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Es que efectivamente, por ejemplo, en Europa lo que nos está pasando es que cerraron los malls, cerraron los cines, cerraron los espacios de esparcimiento, pero se mantuvieron abiertos los supermercados y se mantuvieron abiertos las farmacias. Sí. Entonces, si usted tiene que movilizarse al supermercado, claro, puede hacerlo. Si usted tiene que movilizarse a la farmacia, puede hacerlo. Pero disminuimos la necesidad que tenga que movilizarse al trabajo o que tenga que movilizarse a un espacio de esparcimiento. En el fondo, esas son medidas que han demostrado que en el fondo los países están tomando ya algunos de manera preventiva y otros ya en el fondo casi contra el reloj. ¿Doctor? Y de forma obligatoria. José Pillel, hola, aquí la Connie te saludo. Y yo entiendo en el fondo a lo que van ustedes como colegio médico y estamos hablando de que hoy día en Chile tenemos ya confirmados 206 casos por ahí. Entonces uno piensa, si la ciudad está tomando este tipo de resguardos con 206 casos, uno se imagina la proyección que hicieron del Ministerio de Salud que en la segunda quincena de abril podrían llegar a haber 40.000 casos. Entonces, en el fondo, ¿bajo qué situación vamos a estar viviendo los segundos 15 de abril? A ver si ustedes, en el fondo, han hecho esa proyección o tienen un poco contemplado qué va a pasar. Sí, mira, hay que aclarar dos cosas. 205 son los casos confirmados y el ICP en este minuto tiene una demora de alrededor de 6 días casi de confirmados. Por lo tanto, hay un número importante de exámenes en el ICP esperando ser confirmados. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos mucho más de 205 casos. Pero, a ver, doctor, aclaremos eso. Aclaremos el rezago que nos dice. 4 días. El ISP tiene un rezago, una tardanza de análisis del laboratorio del PCR de ¿cuántos días? De como 4 o 5 días más o menos. Y están haciendo 800 test por día más o menos. Exactamente, o sea, lo que quiere decir es que si yo me tomo el examen hoy día, el resultado lo voy a tener 4 días más. Entonces yo no voy a aparecer en la estadística oficial en 4 días más. Ah, ya, entonces, y cuando la autoridad dice que el rezago es de 2 días, entonces, ¿de cuántos días es? Según ustedes, Colegio Médicos, es de más. No, lo que pasa es que efectivamente, si usted le van a preguntar a cualquier persona que está esperando, son como entre 4 o 5 días. De hecho, ayer yo fui a un programa al canal Amigo y entrevistaron a una persona contagiada y ella estaba esperando su confirmación hace 4 días atrás. Pero, José Miguel, desde el mundo de la medicina, de la ciencia, ese delay
¿no genera un problema a la hora de tomar medidas? Porque realmente no tendríamos 206 casos, sino que ya debiésemos ir en 800 y solamente que no han sido declarados aproximadamente. Estoy teniendo un número muy al voleo, pero... Ahora, dos cosas. A esas personas igual se les indica el aislamiento preventivo y todas las medidas como si estuvieran contagiados. Ya. Una vez que el examen sale positivo, se confirma, si sale negativo, se levantan las medidas. Ya. Ahora, eso como por seguridad de la población. Ya. Y lo segundo es que, de todas maneras, por la experiencia internacional, se sabe que por cada confirmado debe haber 9 o 10 casos no confirmados en el fondo. Wow. Por lo tanto, nosotros sabemos que actualmente con esos 205 casos deberían haber como 2.000 contagiados en Chile, más o menos. O sea, debiésemos tener hoy día 2.000 contagiados, solo que declarados, confirmados por el ISP, hay 206. Ya, entonces en el fondo, si las medidas, Así es. si son Sí. este tipo de medidas con 2.000 casos, más o menos un poco lo que nos explicas tú, entonces, ¿bajo qué condiciones podemos llegar a vivir en abril si es que la especulación serían 40.000 casos? Claro, es súper importante la pregunta porque acuérdense que lo que tenemos que recordar es que el problema del COVID no son tanto los enfermos, porque como sabemos la mayoría de los enfermos no van a requerir una asistencia importante. El problema del COVID es que con un número muy elevado de casos vamos a tener un 3% se recuerdan de pacientes graves y más o menos como un 15% de pacientes que van a requerir hospitalización. Sí. Por lo tanto, el problema es que con esos 40.000 casos vamos a tener alrededor de 40.000, vamos a tener alrededor de 400, de 1.200 casos graves y vamos a tener alrededor de como 5.000 pacientes que van a requerir hospitalización, que van a recargar la red de salud y por lo tanto pueden llevar a un eventual colapso.